Real Madrid nunca descansa. Cuando crees que ya lo tienen todo, que su plantilla es una constelación de estrellas tan brillante que es imposible añadirle más luz, giran su telescopio hacia un nuevo rincón del universo fútbol y encuentran otra supernova a punto de estallar. Justo cuando el mundo todavía habla de la era de Mbappé, Vinicius y Bellingham, el radar de Valdebebas, esa máquina de detectar talento futuro que trabaja en las sombras, ha fijado su nuevo objetivo en un chico de 17 años al otro lado del Atlántico, en Argentina. Un adolescente que hasta hace no mucho dudaba entre una raqueta de tenis y una pelota de fútbol. Su nombre, Franco Mastantuono. Y bueno, lo de Franco, bien, contento. Nosotros intentamos estos días dejarlo tranquilo, no hablarle mucho, la verdad. Casi no le hablamos, sinceramente, porque siempre para un chico de esa edad, bueno, las primeras experiencias son increíbles y bueno, a lo mejor si te habla el entrenador y te pones todavía más nervioso, así que lo dejamos. Las primeras palabras creo que fueron antes de entrar, que le dije entrar por derecha. Y la pregunta que resuena en las oficinas de los grandes clubes de Europa no es si el Real Madrid lo fichará, sino por qué este chico parece diseñado en un laboratorio para vestir la camiseta blanca. ¿Qué tiene este joven zurdo de River Plate para que el club más grande del mundo esté por él antes de que siquiera cumpla los 18? Abróchense los cinturones porque la historia de por qué Mastantuono es la pieza que le falta al puzzle del Madrid del futuro es fascinante, y el resto de la liga debería empezar a tomar notas y a temblar un poco. Para entender el fenómeno Mastantuono, primero hay que contar su historia, porque no es la de un futbolista cualquiera. Verás, lo que no se ve siempre en las cámaras es que Franco, antes de ser la joya del fútbol argentino, fue una de las mayores promesas del tenis de su país en su categoría infantil. Sí, tenis, un deporte individual de precisión mental, de aguantar la presión en solitario. Un día, con apenas 11 años, tuvo que tomar una decisión que le cambiaría la vida: la raqueta o la pelota. Afortunadamente para el mundo del fútbol, eligió la pelota, y desde ese momento su ascenso fue meteórico. Ingresó en las categorías inferiores de River Plate, uno de los semilleros de talento más importantes del mundo, y empezó a quemar etapas a una velocidad de vértigo. Los entrenadores de la cantera de River hablaban de un jugador distinto, uno de esos que aparecen cada mucho tiempo. Y no se equivocaban. A principios de 2024, con solo 16 años, el entrenador del primer equipo, Martín de Michelis, lo subió a entrenar con los profesionales. Y lo que pasó después fue una locura. Debutó oficialmente y poco después, en un partido de Copa Argentina, marcó su primer gol. Con 16 años, 5 meses y 24 días, se convertía en el goleador más joven en la historia de River Plate, superando a leyendas como Javier Saviola. No era una promesa, era una realidad que acababa de derribar la puerta. Pero, ¿qué es lo que hace a Mastantuono tan especial, más allá de los récords de precocidad? La cuestión es que su fútbol es una mezcla que enamora. Es un media punta zurdo, un enganche, como se dice en Argentina, de esos que parecen en peligro de extinción. Tiene una elegancia natural en cada control, un dominio del balón exquisito que parece pegado a su pie. Su visión de juego es periférica, como si tuviera ojos en la nuca, capaz de filtrar pases imposibles entre una multitud de piernas rivales. Y además tiene un disparo desde media distancia que es un auténtico cañón. Si analizamos sus estadísticas en este año y medio que lleva en la primera de River hasta junio de 2025, los números, aunque todavía son los de un adolescente, ya muestran su impacto. No se trata solo de acumular, digamos, 5 o 10 goles y otras tantas asistencias en unos 40-50 partidos. Se trata de cuándo aparecen esas jugadas. Un gol para abrir un partido cerrado en el Monumental, una asistencia clave en un partido de Copa Libertadores, una jugada individual que levanta a todo el estadio. Su influencia en el juego va mucho más allá de las cifras. Es un generador de juego constante, un chico que pide la pelota sin miedo, que se atreve a intentar el pase difícil, que no se esconde. Y todo con 17 años.
Es extraño, pero lo que realmente sucede cuando lo ves jugar es que te olvidas de la edad que tiene. Su madurez en la toma de decisiones es la de un veterano. Sí, quería... Bueno, justo hablé mucho con el Piti Martínez, que me ayudó él a decirme que no me enfoque tanto en lo que es el exterior, en lo que es un clásico que obviamente se vive con mucha adrenalina, donde están todos muy eufóricos y con razón. Traté de aislarme un poco en esa jugada, de concentrarme y bueno, creo que eso me ayudó mucho, las palabras de un jugador como él que ganó todo acá y tiene mucha jerarquía, creo que me ayudó mucho él. Y es precisamente este perfil de jugador, este cóctel de talento, personalidad y potencial ilimitado, lo que lo convierte en la pieza perfecta para el Real Madrid actual. Para entender por qué, hay que mirar el plan maestro que el club, bajo la dirección de su jefe de ojeadores, Juni Calafat, lleva años ejecutando a la perfección. La estrategia es clara: fichar a los mejores talentos jóvenes del mundo antes de que se conviertan en superestrellas inaccesibles. Pagaron por Vinicius Jr. cuando era un proyecto de crack en el Flamengo. Hicieron lo mismo con Rodrigo en el Santos. Repitieron la jugada con Endrick en el Palmeiras y trajeron a Arda Güler, la perla turca. Todos jóvenes, todos con un potencial descomunal. Mastantuono no es una excepción, es la siguiente fase lógica de ese plan. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque Mastantuono no llegaría para ser uno más. Llegaría para aportar algo que quizás le falta a ese medio campo del futuro del Madrid. Bellingham, Valverde, Camavinga, Tchouaméni son jugadores fantásticos, una mezcla de potencia física, recorrido y calidad técnica. Pero Mastantuono es otra cosa, es la pausa. Es la creatividad en espacios reducidos, es el último pase, es el perfil de jugador que, salvando las enormes distancias, podría heredar el rol de creador de juego que durante años tuvieron genios como Luka Modric o Toni Kroos. No llegaría para competir directamente con ellos, sino para complementar y ofrecer una alternativa diferente. Un toque de magia y fantasía argentina en un equipo lleno de atletas superdotados. La batalla por su fichaje, como era de esperar, ha sido feroz durante la primavera de 2025. Los grandes de la Premier League, el Barcelona, todos han preguntado por él, pero el Real Madrid, fiel a su estrategia, parece haber tomado la delantera. Se habla de una negociación directamente con River Plate para cerrar el traspaso en torno a su cláusula de rescisión, que ronda los 45 millones de euros, una cifra que asciende a 50 millones en los últimos días de mercado. El plan sería firmarlo ahora y que aterrice en Madrid en agosto de 2025, justo cuando cumpla los 18 años y la normativa FIFA le permita dar el salto a Europa. Ahora, imaginemos por un momento cómo encajaría Mastantuono en el Madrid de la temporada 2025-2026. No lo vas a creer, pero aunque parezca un fichaje para el futuro, su impacto podría ser inmediato. Obviamente, no llegaría para ser el titular indiscutible desde el primer día. Sería una locura y una presión innecesaria, pero sí llegaría para ser una pieza importante en la rotación, para aprender de los mejores y para aportar su talento en partidos específicos. Qué bien que la hizo, qué bien que la pinchó el pibe. Dásela al pibe, está enchufado, En un sistema 4-3-3 o en el 4-4-2 en rombo que a veces utiliza el Madrid, Mastantuono podría ser el mediapunta, jugando por delante de los interiores y por detrás de los delanteros. Sería el socio perfecto para filtrar balones a la velocidad de Vinicius y Mbappé. También podría jugar como interior con alma de 10 o incluso partir desde la banda derecha para cortar hacia adentro y aprovechar su espectacular disparo con la zurda, un rol que a veces han ocupado Bellingham o Rodrigo. La polivalencia es otra de sus virtudes.
una delantera con Vini y Mbappé y por detrás un tridente de media puntas como Bellingham, Güler y Mastantuono rotando y asociándose es una idea que produce escalofríos en cualquier defensa rival. Pero lo que realmente genera muchas preguntas es si un chico que acaba de cumplir 18 años puede soportar la presión. El Bernabéu es un estadio que te corona, pero que también te exige al máximo. El peso de la camiseta blanca ha aplastado a muchos jugadores con más experiencia. ¿Estará Mastantuono preparado para ese reto? Y todo indica que sí. They used to do 2 against 1 against me, and Ramos came to press Messi where this big space used to be created, and when Messi got, he used to play for Villa or for Pedro in that position, and that's you know, when we started controlling better this, I think that Ramos used to say, Xavi, Messi's coming, and I didn't go to press Xavi, where I was staying more with Messi. La gente que lo conoce, sus entrenadores en River, hablan de un chico con la cabeza muy bien amueblada, muy centrado y con una personalidad fuerte. El haber competido en tenis a un alto nivel desde niño le ha dado, según dicen, una fortaleza mental extra. Está acostumbrado a la presión individual y llegar a un vestuario donde estaría arropado por otros jóvenes como él, Bellingham, Camavinga, Güler, Endrick y por veteranos que lo guiarían, sería el ecosistema perfecto para su adaptación. Franco Mastantuono aporta esa magia, ese ADN de enganche argentino que tanto gusta en el Bernabéu. Así que sí, la liga debería empezar a mirar de reojo a este chico, porque el Real Madrid no solo está construyendo un equipo para ganar mañana, está construyendo una dinastía para dominar la próxima década. Y Franco Mastantuono, el niño que eligió el fútbol por encima del tenis, tiene toda la pinta de ser una de las piezas clave, uno de los futuros dueños del juego. Y esa para sus rivales es una noticia aterradora. ¿Está el Real Madrid apostando millones por un adolescente o esta es la clave inesperada de parte de Xavi? Cuéntanos en los comentarios, dale like y suscríbete para más.